buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio de opinión y de debate del Canal Capital. Llegamos por nuestra señal abierta a Bogotá, Cundinamarca, el resto del país. También transmitimos por todas nuestras plataformas digitales, por Facebook Live, por Twitter vía Periscope y seguimos aquí entrevistando a los precandidatos a la presidencia de la República. Las últimas semanas hemos hablado con varios de ellos y esta noche nos acompaña el exprocurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien en días pasados anunció ya la entrega de poco más de 2 millones de firmas para su candidatura a la presidencia. Doctor Alejandro Ordóñez, bienvenido a Canal Capital. Buenas, Yesid, ¿cómo me le va? Muy bien. Hace rato no nos veíamos. Hace rato, desde las audiencias contra los hermanos Samuel y Iván Moreno, que usted era el procurador. Claro, y la terminábamos a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, así es. Bueno, vamos a hacer una entrevista de 1 hora con el doctor Alejandro Ordóñez. Vamos a preguntarle sobre su programa de gobierno, que responda a las críticas que se le hacen. Pero antes de eso, ¿quién es Alejandro Ordóñez? Preparamos este perfil sobre su vida. 30 días con ustedes. Sus posiciones conservadoras y su fervor religioso han caracterizado en los últimos años a Alejandro Ordóñez. Pero antes de que este bumangués se convirtiera en un protagonista mediático por su radicalidad, fue concejal en su ciudad natal por el Partido Conservador. Posteriormente ingresó al Tribunal Administrativo de Santander, donde fue conjuez, magistrado y presidente. En el 2000 entró al Consejo de Estado, donde fue presidente de la sección segunda y luego presidente en el 2004. En ese mismo año escribió un libro, El desarrollo de nuestra animalidad, en el cual se opone a las decisiones de la Corte Constitucional que favorecen la dosis personal y el reconocimiento de las parejas homosexuales. También fue criticado cuando demandó en el 2005 a la revista Soho por una representación que hizo de La Última Cena. En 2008, poco después de salir del tribunal, fue ternado a la Procuraduría y salió elegido en el Congreso. En el 2012 fue reelegido como procurador. Varias de sus decisiones han sido polémicas, como cuando absolvió al exministro Diego Palacio por el caso de la política, o su decisión de destituir e inhabilitar a Gustavo Petro y también a la exsenadora Piedad Córdoba. En el 2016, una decisión del Consejo de Estado anuló su reelección y lo sacó del cargo. Desde el fallo de la Alta Corte, Ordóñez se dedicó a hacer campaña por el no en el plebiscito y actualmente aspira a la presidencia de la República. Bueno, ahí están datos de la historia de vida de Alejandro Ordóñez. Bueno, doctor Ordóñez, en días pasados usted radicó más de 2 millones de firmas. ¿Cómo fue esa recolección de firmas en las últimas semanas a lo largo y ancho del país? ¿Cómo le fue? Pues muy bien, muy alegre, una campaña de recolección muy llena de anécdotas, también llena de afectos, de solidaridades, llena también de tensiones, porque al lado de los aplausos y de las lágrimas y de los abrazos y de las manifestaciones de reconocimiento, hay madrazos también. Claro, usted está acostumbrado a estar en medio de la polémica siempre. Eso es común y corriente, esos son accidentes de trabajo. Bueno, pero usted en su época, mucha gente lo reconoce es por ese papel que ha ejercido como abogado, como jurista en tribunales, en la Procuraduría, pero está de alguna manera hoy como político profesional, en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo le ha ido con esa experiencia de hacer política? Estamos haciendo presencia en la vida pública, estamos diciendo cosas, estamos defendiendo principios, estamos haciendo una presencia en la vida pública que es diferente porque hemos acudido directamente al ciudadano. No quisimos expresar o manifestar esta aspiración en torno o dentro de un partido político. No obstante, mi ideario conservador, como usted bien lo hace en su resumen, pero quise hacerlo por fuera de la estructura política, acudiendo al ciudadano y diciendo, miren, aquí hay unas cosas que hay que defender, hay unos principios que hay que defender, que no se han defendido, que desde el Estado hay políticas públicas que los están amenazando, los están atacando. El tema de la familia, de la defensa de la familia, del fortalecimiento de ella como célula vital de la sociedad, de las políticas públicas en perspectiva de familia, igualmente, y de ahí, porque eso lo transversaliza todo. ¿Dónde? En la familia, ¿dónde no está? No está en todo. Temas económicos, ¿dónde aparece la familia? Temas de seguridad, ¿dónde aparece la familia? Tema de empleo, aparece la familia. Tema de salud, aparece la familia. Tema de educación, aparece la familia. Entonces es indudable que
es un ejercicio de presencia en la vida pública, de construcción de bien común, de señalamiento de unas advertencias, de unas alertas que me ha deparado mucha satisfacción. Estoy contento, estoy alegre, no obstante que pues no es fácil, y no es fácil, sobre todo cuando allí en la vida pública pues uno afirma y niega y controvierte, porque hay una cosa muy frecuente, Yesid, usted no me dejará mentir, que con alta frecuencia los políticos ni afirman, ni niegan, ni se comprometen. Son inoloros, incoloros. ¿Usted toma partido? Insaoro, no. ¿Usted sí toma partido? Por supuesto, la gente sabe lo que yo pienso. ¿Por qué se llama el movimiento La Patria de Pie, que es el movimiento con el cual usted está escribiendo su candidatura? Porque la patria parecería que estuviera sometida, parecería que estuviera doblegada, frente a la corrupción, que estuviera doblegada frente a la impunidad, que estuviera doblegada frente a la pretensión del mismo Estado, del mismo gobierno, de imponer la ideología de género a nuestra niñez, de imponer la impunidad, de construir, o mejor, de pulverizar la Constitución para generar espacios políticos seguros a la venezolanización del país. Pero la patria no está postrada. Parecería que estuviera postrada, pero está dispuesta a reaccionar. La gente no le gusta lo que está pasando, no le gusta la pérdida de institucionalidad, no le gusta la pérdida de confianza, no le gusta la ausencia de instituciones que defienden el bien común. La gente está hastiada del régimen, la gente está hastiada del establecimiento. Mire, nunca como antes en la historia estábamos en las circunstancias que hoy estamos viviendo. Se desfondó el régimen. Lo que quedaba lo que quedaba de institucionalidad fue cooptado por una alianza de élites, la élite que encarna Juan Manuel Santos, con todo lo que eso implica de corrupción, con todo lo que eso implica de agendas que conocemos, que la opinión pública conoce, con otra élite, la élite criminal de la FARC, cooptaron la institucionalidad para ponerla al servicio de un proyecto político o de una agenda, y ahí estamos resistiendo. Y ahí gran parte de la sociedad está diciendo, un momento, no, a eso le llaman polarización, eso no es polarización. ¿Qué tal una democracia donde no existiera controversia? ¿Qué tal una democracia donde no existiera disenso? ¿Qué tal una democracia donde no existiera pluralidad? Aquí lo que pasa es que gran parte del país estamos diciendo lo que pensamos, nos estamos resistiendo, estamos diciendo no queremos que lleven a la sociedad, que no queremos que lleve la opinión pública a los corrales donde ha acostumbrado el establecimiento llevar a la opinión pública. Y eso le llaman disque polarización. No, es que no vamos a permitir que esto se nos convierta como se convirtió Venezuela. No, eso lo tenemos como un propósito y vamos a defender abiertamente lo que somos, nuestros principios, nuestras identidades, nuestras tradiciones. Yo decidí hacer política sin vergüenza, sin vergüenzas, es decir, con claridad, sin avergonzarme de lo que soy, de mis principios, que son los principios que profesa la mayoría del país, la Colombia profunda, la Colombia creyente. Bueno, doctor Ordóñez, vamos por orden. Usted hablaba ahora de la corrupción. Ese va a ser uno de los temas esenciales de la próxima campaña presidencial. Y usted ha visto cómo la gente le reclama a usted porque usted, su elección como procurador fue anulada y le dicen, ¿pero de qué habla el doctor Ordóñez de corrupción? Si su elección como procurador fue anulada por este tema del tú me eliges, yo te elijo. En ese sentido, ¿usted qué responde? Mire, yo no quiero detenerme en explicaciones de técnica jurídica que las tendría, sí, y las tendría de sobra. Hablar de cómo esto fue una decisión, así como un sastre hace un vestido para colocárselo a un cliente, así lo hicieron, por eso modificaron la jurisprudencia y por eso hicieron lo que hicieron, incluso le dieron efectos retroactivos a una norma constitucional que se modificó 7 años y medio después de mi salida. Pero ahí en el fondo, y lo digo con toda tranquilidad, y hasta con cierta alegría, porque esa salida me deparó la posibilidad de seguir defendiendo unos principios sin la enjalma pública.
Aquí el gobierno nacional, el señor presidente don Juan Manuel Santos, intervino de una manera descarada, de una manera desvergonzada. No querían que existiera más control, porque él nunca ha aceptado el control, porque él es un tiranuelo, parecido a los tiranos caribeños de los años 30. Estaba desesperado con el control, estaba desesperado con las advertencias que el procurador venía haciendo referentes al proceso de paz. Estaba desesperado con varias investigaciones que lo afectaban, incluso que lo afectaban personalmente. Quería un procurador de bolsillo, quería un procurador dócil, quería un procurador que fuera instrumento de la agenda. ¿Recuerda algo? Usted que es periodista y usted es un buen investigador. Mes y medio antes de la decisión del Consejo de Estado, el presidente ante las cámaras de televisión, Colombia lo vio pidiendo al Consejo de Estado, aprovechando la posesión de un consejero, donde estaba la gran mayoría de consejeros de Estado. Se están demorando mucho en la decisión del procurador, se están demorando demasiado, llevan 3 años y medio. 8 días después, el Consejo de Estado profiere la decisión. Eso fue un mes y medio antes de la campaña del plebiscito. Bueno, él necesitaba que no existiera control. ¿Pero qué propone usted contra la corrupción, doctor Alejandro Ordóñez, luego de escuchar la explicación sobre lo que fue la anulación suya en el Consejo de Estado? ¿Qué propone usted para combatir la corrupción en Colombia? Mire, hay varias cosas. Sí. Unas que todas la proponen, que es cierta, que es, dijéramos, necesaria, que no es suficiente. Una es quitarle los bienes a los corruptos, extinguirle el dominio, aumentar las penas. Eso es fundamental, que no existan beneficios penitenciarios. Eso lo pueden firmar cualquiera, yo lo firmaría, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Aquí hay varias cosas. Una normativa, ¿cuál es? Los corruptos, no solamente los corruptos, los bandidos en Colombia no le temen a la autoridad. Y la gente de bien le teme a los bandidos. Aquí hay una, dijéramos, flexibilización desesperante de las decisiones judiciales, de las normas legislativas frente a los bandidos. Aquí todo se negocia con los bandidos, no solamente con la FARC. Aquí hay una pérdida de confianza en la institucionalidad, una pérdida de confianza en la justicia, porque el ciudadano sabe que los bandidos nunca van a ser sancionados condignamente. A uno le pasa frecuentemente que los bandidos son detenidos y 48 horas después de la detención quedan libres por cualquier razones procesales. Entonces, aquí nos corresponde nuevamente rescatar algo. El bandido debe temer a la autoridad. No solamente el bandido de todo, me refiero al de cuello blanco, sí, pero al de gris, al de rojo, al de amarillo, al bandido. El bandido debe temerle nuevamente a la autoridad. Y ahí tenemos que hacer modificaciones. ¿Por qué? Tenemos que enfrentar una cosa muy complicada. Una telaraña. Que si no se quita, de nada van a servir todas estas modificaciones que están planteando, de aumentar las penas, de extinguir el dominio, de que las empresas corruptas no vuelvan a contratar. ¿Y sabe qué? Una telaraña que es el populismo judicial, el populismo, el excesivo garantismo, del cual la Corte Constitucional nos ha hecho mucho daño a la institucionalidad, al ejercicio de lo público, porque la institucionalidad aquí se ha vuelto un cómplice, a veces con voluntad, a veces sin ella, pero un cómplice de lo ilícito, un cómplice de la ilegalidad, un cómplice, en últimas, que afecta a los derechos ciudadanos. Pero algo más que ello, que la mayoría se resiste a plantear, porque no basta, dije, con los temas disciplinarios, punitivos, penales, normativos, modificaciones de leyes, de estatutos contractuales, de inhabilidades, de incompatibilidades, de controles, no. Aquí hay un tema moral muy complicado. Aquí estamos fracasando en la formación de buenos ciudadanos, de ciudadanos con valores, de ciudadanos con principios. Y a eso le tenemos que apostar. Si nosotros no le apostamos a eso, vamos a fracasar permanentemente con las reformas legales. Aquí necesitamos buenos ciudadanos, me refiero a ciudadanos con valores, con principios, y eso lo forma es la familia, eso no lo forma el Estado. El Estado debe llegar, pero
de una manera supletoria, de una manera subsidiaria. Aquí necesitamos fortalecer nuevamente a las familias, darle a las familias, nuevamente reintegrar a la familia esa misión educadora que tiene para formar, para transmitir valores y principios. A eso le tenemos que apostar. Eso es lo que el gobierno del Estado no le ha apostado, porque el gobierno le ha apostado es a la destrucción de la familia. Y forma parte de lo que es el eje para entrar ya en materia de su propuesta como candidato presidencial. Y muchas personas, sobre todo sectores de LGBTI, consideran que en un eventual gobierno suyo Colombia perdería todos los avances que ha obtenido en esta materia. Quisiera preguntarle al doctor Ordóñez, si usted mañana es presidente de la República, ¿los derechos de las personas LGBTI desaparecen por completo? ¿Usted qué haría con ellos? Con esa población. Mira, hay varias cosas, Yesid. Varias cosas. Primero que todo, yo fui procurador. Tenía un poder de nominación, de nombramiento, de funcionarios de libre nombramiento y remoción muy importante. Entre otras cosas, por eso hay varias quejas contra mí. Yo nombré varios homosexuales, porque el homosexual tiene una dignidad que tiene cualquier persona, y por tanto, por el hecho de ser homosexual, no puede resultar afectado sus derechos laborales, sus derechos como persona, porque ellos tienen una dignidad. Entonces, y en ese sentido, los homosexuales, la comunidad LGTBI no tiene por qué temer, porque los respetaré. Ahora, como dice Perogrullo, una cosa es una cosa y otra cosa es una cosa. Otra cosa es el lobby LGTBI, porque esos son comisarios políticos. Una cosa es la dignidad que tienen los homosexuales como personas, pero otra cosa es el lobby, que pretende entonces generar o aplicar toda una ideología y transversalizarla en las instituciones. Una cosa son los homosexuales y otra cosa es la ideología de género. Y otra cosa es los lobbies. ¿Pero usted cree que en Colombia entonces hay ideología de género? Por supuesto. ¿En qué consiste? Por supuesto. ¿En qué consiste? Según lo que usted advierte. Los mejores pedagogos de la ideología de género son dos personas, a los cuales le debemos tener un gran reconocimiento. Uno se llama Humberto de la Calle y otro se llama Gina Parodi. Humberto de la Calle hizo esa gran pedagogía cuando en La Habana dijo: mire, el hombre no nace hombre, ni la mujer no nace mujer. Se hacen, eso es una construcción cultural. Esa es la almendra de la ideología de género. Esa es, en últimas, un instrumento ideológico en el cual, en Colombia, se ha pretendido que el Estado asuma esa ideología para adoctrinar al ciudadano, para adoctrinar al niño. Y por eso es que reaccionamos, y por eso tumbamos a la ministra, y por eso salimos millones de colombianos a las calles a decir: un momento, los papás tienen un derecho natural reconocido por la Constitución, está el artículo 68, 69, de escoger la educación de sus hijos. Los papás tenemos el derecho de que haya compatibilidad entre nuestras convicciones y lo que se enseña en la escuela. El Estado no puede, de una manera sectaria, ni siquiera con la pretendida definición de Estado laico, imponer una moral, imponer una concepción de vida. Nos debe respetar. Entonces, ¿qué hacer? Que es la pregunta que usted me plantea. ¿Qué hacer con lo que se dice, las decisiones de la Corte Constitucional, los avances? Que les ha garantizado derechos a la población LGBT. Muy sencillo, muy sencillo. Varias cosas. Una, dos o tres cosas voy a hacer. Una, en la Constitución Nacional y en el constitucionalismo, en la primera generación de derechos, existe un derecho que, a propósito, es de raigambre liberal, que se llama la libertad de conciencia, que incluye en nuestra Constitución la objeción de la conciencia. Es decir, a usted o a mí no se me puede obligar a actuar en contra de su conciencia. Si el Estado pretende ser un Estado totalitario, eso es un Estado arbitrario.
Ni siquiera la Corte Constitucional lo podría hacer. Y si lo hace, es que estamos en una auténtica dictadura. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué voy a proponer? El 7 de agosto, a las 4:32, después de mi posesión, me dirigiré a la Secretaría del Senado de la República. Llevaré varios proyectos. Uno de ellos es una convocatoria a una constituyente, pero otro, la regulación de la objeción de la conciencia. En una sociedad plural, ¿cómo no regular y proteger la conciencia de la mayoría de los colombianos? ¿Cuál es el delito allí? Está en la Constitución, regulemos ello. Entonces, ¿qué? De los padres de familia que tienen el derecho a escoger la educación de sus hijos, a transmitir sus creencias, pues se les debe respetar. Entonces, en los colegios, porque aquí, de acuerdo a nuestra Constitución, pueden existir colegios confesionales, no está prohibido. No solamente confesionales de una religión, sino que profesan unos principios morales, unos principios éticos. Entonces, esos colegios se les debe respetar la transmisión de ese ideario. A las clínicas. O sea, usted protegería la diversidad, sea cual sea, así no sea de su agrado. Claro, pero mire, hay una realidad constitucional, unas normas constitucionales que están vigentes, que están produciendo efectos jurídicos. Ya seguidamente digo qué voy a hacer, sí. digamos que, pero en principio hay que proteger en últimas a los padres de familias, a los colegios, a las clínicas, a los funcionarios públicos. No puede avasallarse e imponerle una moral laica. Un momento, aquí se está confundiendo, aquí se está haciendo de lo laico un ejercicio sectario y una imposición de una moral oficial en contra de las creencias y de las tradiciones colombianas. Por eso es que millones de los colombianos están en efervescencia. Pero si activos. todos ahora en adelante se declaran con la objeción de conciencia, pues los derechos de muchas minorías de pronto estarían en riesgo. No, ¿por qué? Por ejemplo, en esta clínica tenemos un ideario, aquí respetamos la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Pero si tenemos esa concepción, ¿por qué nos van a obligar a matar? A que vayan a esa clínica que está allá. Pero eso no sería retroceder en los derechos que se han logrado, por ejemplo, doctor Ordóñez, para pasar al otro tema, al aborto. La Corte Constitucional ha establecido 3 causales para que se proceda con la interrupción voluntaria del embarazo, cuando se trata de una violación, cuando se trata de un menor que viene con malformaciones o cuando está en peligro la vida de la mujer. Si uno valida o regula la objeción de conciencia, esos 3 casos que contempla la Corte Constitucional estarían en riesgo porque las clínicas dirían, objeto mi conciencia y no lo hago. Pero habría clínicas que no. Y si hay clínicas pero eso no le abre una puerta a reducir derechos en Colombia. Pero es que eso está reduciendo los derechos a quienes creen que se debe respetar la vida desde su concepción hasta la muerte natural. ¿Por qué es válido restringir estos derechos y por qué no es válido lo otro? Sí, eso es lo incoherente. Aquí estamos acostumbrados a llorar por un ojo, por el ojo izquierdo. Sí, bueno, pero no solamente ello. Es que eso respecto a una decisión inmediata. Pero ¿a quién le ha dicho a usted que la Constitución es inmodificable, que es pétrea? ¿Quién ha dicho usted que las decisiones de la Corte son inmodificables? ¿Usted modificaría aspectos fundamentales de la Constitución? Acudiría a los instrumentos democráticos. Acudiría a los instrumentos democráticos. Con mucha alegría yo firmé la solicitud de referéndum de la doctora Vivian Morales y firmé la que presentamos presentaron los movimientos pro vida hace 6 años respecto al aborto. Es que por la vía de la jurisprudencia de la Corte y por la vía de la usurpación que la Corte Constitucional ha hecho de las competencias que tienen otros órganos y se ha convertido en órgano constituyente de carácter permanente. Entonces aquí la vida no es vida, el matrimonio no es matrimonio, ni la familia es familia tal como lo diseñó la Constitución y lo diseñó la ley. Entonces, ¿cómo así? ¿Que no se puede? ¿Que todo es pétreo? No, señor. Aquí hay instrumentos democráticos, incluso para poder modificar, poder modificar la Constitución. ¿Poder modificar aspectos constitucionales? Claro que sí, y vamos a modificar la Constitución. Por ejemplo, listo, hemos hablado del tema LGBTI, hemos hablado del aborto. Otro tema sobre el cual usted tiene una postura clara, definida, que despierta polémica, la libertad de cultos. Bueno, pero termino con lo otro. Entonces, termino resumiendo lo siguiente. Sí. Primero, yo defiendo la vida, desde su concepción hasta la muerte natural.
Y no estoy de acuerdo, ni siquiera con las excepciones de la Corte Constitucional. Y yo creo que aquí hay que acudir a instrumentos democráticos, a instrumentos que están en la Constitución, para desmontar decisiones, para modificar la Constitución, y eso lo vamos a hacer, porque vamos a hacer respetar acá el derecho de los papás, vamos a hacer respetar aquí la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Eso es lo que la bandera que estoy enarbolando, y es el respaldo que he encontrado en millones de colombianos. Lo mismo, la defensa de la familia, el tema de la adopción, todos esos. Sí. Bueno, ahora sí. Ahora no, otro por tema. eso. Pero bueno, ahora, usted dice, antes de pasar al tema de la libertad de culto, sobre un tema LGBT, no los voy a perseguir, dice usted. No. Usted dice que no los va a perseguir. No puede estar tranquilos. A muchos nombré en la Procuraduría. Pero usted se opondría a matrimonio entre parejas del mismo sexo, a la posibilidad de que adopten hijos, personas del mismo sexo. Aunque usted dice que no los va a perseguir, pues sus posturas para muchos de ellos significan que usted no les reconoce derechos que en otros países han logrado. Desde luego, esos son concesiones que la jurisprudencia ha pretendido hacer más como discurso ideológico que como una decisión que comporte el desarrollo de las normas constitucionales y de las normas legales, porque desafortunadamente aquí ha habido una creciente ideologización, fundamentalmente del juez constitucional, que ha puesto al servicio de determinadas ideologías la potestad judicial y la potestad del control constitucional. Entonces, de luego, una cosa es que los pares homosexuales tengan uniones, pero otra cosa es que sea un matrimonio, ¿sí? Que tengan efectos patrimoniales, bueno, que tengan efectos patrimoniales, es otro tema, pero otra cosa es que ellos sean un matrimonio, ¿sí? La adopción tampoco. Tampoco. Entonces, ¿Pero eso no es perseguirlos de alguna manera? No, hay unas realidades no solamente constitucionales, sino unas realidades naturales que son claras, que son evidentes. Pero volvamos atrás, lo he dicho. Es indudable que no se puede colonizar, imponer una ideología a los ciudadanos, a las grandes mayorías ciudadanas. Entonces es menester protegerlas en una sociedad plural. Para eso existe la protección de la conciencia. ¿Por qué no acudimos a ello? ¿Por qué no promovemos la regulación? Es que aquí está incluso, y en muchos países se lo han hecho. ¿Cuál es el escándalo? Aquí es como si existiera un afán de colonizarnos culturalmente, de construirnos culturalmente y de imponer unas, dijéramos, concepciones y una moral ajena y contraria a las creencias de millones de colombianos. Bueno. Y se trata de eso. Entonces, es una interferencia indebida de lo político, ¿sí?, en lo moral, y de la imposición de una ideología con apariencias de juridicidad. Entonces lo que estamos haciendo pues es reaccionando y decimos, no, un momento, aquí no se puede, dijéramos, obligarnos a ser esquizofrénicos, obligarnos constitucionalmente a ser esquizofrénicos, porque aquí se nos dice, ustedes pueden pensar como quieran, pero no pueden actuar como creen. Bueno, doctor Ordóñez, ¿Cómo se come eso en una democracia? Una eventual presidencia suya respetaría el Estado laico, el tema de que sea un Estado aconfesional, o usted haría una presidencia imprimiendo el sello religioso que usted tiene? Mire, aquí hay varias cosas. Aquí hay que distinguir para acertar. Aquí hay una terrible confusión conceptual. Una cosa es un Estado laico, otra cosa es un Estado aconfesional y otra cosa es un Estado confesional. Colombia no es un Estado laico. Un cuentazo de un magistrado que le hizo mucho mal a la jurisprudencia y que sus decisiones han sido instrumentos para envilecer a nuestra sociedad, envilecer a nuestra juventud, que se llamó el doctor Carlos Gaviria Díaz. Y esa, dijéramos, interpretación está plasmada en varias de sus decisiones donde dice que Colombia es un Estado laico. No,
Porque el Estado laico es, en última, lo laico es lo que no tiene que ver con lo religioso. Es aconfesional el Estado. Ahí es importante, pero no hay que confundir las cosas. ¿Qué es lo aconfesional? Lo aconfesional quiere decir que el Estado no tiene una religión. Y en Colombia el Estado no tiene una religión. ¿Usted respalda eso? Esa está en la Constitución. ¿Y la modificaría? Y la norma, porque eso no depende de mí, depende de una constituyente. ¿Pero lo modificaría usted? Es que eso depende de una constituyente, no depende de mí. Entonces, una cosa, el Estado no es laico, como se dice, es aconfesional, pero más aún, la prueba de que no es laico es el preámbulo. El preámbulo es el artículo más importante de la Constitución. Y en el preámbulo se invoca a Dios. ¿Para usted cómo debería ser el Estado desde el punto de vista? Para amparar la Constitución, entonces, para amparar los derechos, las instituciones y los derechos ciudadanos. Entonces, pero más aún, es que esa Constitución establece la libertad religiosa, establece la libertad de cultos, establece el derecho de los padres de familia de escoger la educación de sus hijos. Eso es sobre pretexto de ese pretendido laicismo, no se puede hacer nugatorio una serie de derechos. Yo respetaré esos derechos. Ahora, el presidente es presidente, no es juez. El presidente es presidente, no es Corte Constitucional. El presidente es presidente, no es la rama legislativa del poder público. El presidente es presidente, no es un organismo de control. Entonces ahí hay unas limitaciones, sí. Yo tengo unas convicciones, ahora, pero unas convicciones que no, dijéramos, profundamente respetuoso de los ciudadanos que tengan otras convicciones y otras convicciones religiosas y otras convicciones políticas, ¿no? En el Estado contemporáneo, en las normas jurídicas actuales, pues hay unos presupuestos que en nuestra democracia pues están vigentes, pero lo que no se me puede pedir a mí es que sea ciego ante una agenda de deconstrucción cultural, ante una cooptación de los órganos judiciales, ante una cooptación de las políticas públicas para imponernos toda una agendas culturales. Estamos ante una reingeniería social, y frente a esa reingeniería social, quienes no comulgamos con ello, tenemos el deber, tenemos el derecho de reaccionar como lo estamos haciendo en la vida pública, como lo vamos a seguir haciendo en la vida pública, y en la medida que esto sea más evidente, pues nosotros tenemos que ser mucho más activos y mucho más coherentes en defensa de una serie de principios, porque sobre pretexto de ellos, sobre pretexto del Estado laico, lo que se está haciendo de una manera descarada es una reingeniería social, contrariando nuestras convicciones, persiguiéndonos, estigmatizándonos, pero incluso existiendo derechos en la Constitución que nos protegen, existiendo derechos en nuestra Constitución que garantizan el ejercicio de una serie de libertades. Entonces, pretender entonces que uno no actúe como piensa, pues eso no es democrático. No, y eso es totalitario. Y la gente acá lo escucha y sabe cuál es su posición, que ya la ha resumido muy bien en estos minutos, doctor Ordóñez, sobre la familia, sobre los derechos de la población LGBTI, sobre el Estado aconfesional, y la gente sabe con usted de alguna manera a qué va, porque usted ha sido claro en sus convicciones y en sus posturas. Ahora bien, en la última encuesta que se conoce, la más reciente de Cifras y Conceptos, usted está marcando 2% en las encuestas. ¿Cómo ve eso? Pues muy bueno. ¿Con 2%? Desde luego, de Cifras y Conceptos, ¿no? Sí, que es una encuestadora. Sí, y hay otras, pero mire, hay otras, desde luego. A mí me parece bien. A mí me parece bien por varias razones, porque tenemos una dijéramos, articulada agenda mediática, ¿sí? Donde no solamente contra personas que sostenemos lo que yo sostengo, o que sostienen aspectos similares, y que no obstante esa agenda mediática reiterada y constante, además esa gavilla, esté marcando lo que estoy marcando, pues es una cosa muy positiva. Pero, mire,
la opinión pública no es la opinión publicada. Y uno lo percibe en las calles, uno lo percibe en los más diversos escenarios, uno lo percibe en los más, dijéramos, escenarios no solamente académicos, sino sociales, y gremiales y culturales. Entonces, si hay algo que hoy tiene claro el ciudadano, si hay algo que hoy tiene la opinión pública, es la necesidad de alguien con ideas, con talante conservador, alguien que tenga claro la necesidad de que haya orden y autoridad, que haya seguridad jurídica, que tenga el talante conservador no solamente en temas de familia, en temas de moral, sino en temas de economía, en temas políticos, en temas sociales. Y eso es lo que usted está... Claro. Y eso es lo que usted está defendiendo. Ahora, en este tema... Las encuestas del plebiscito, si hay algo clarísimo es eso. Las perdíamos 70-30, 80-20. Y terminó ganando el no. Claro. Doctor Ordóñez, pero en ello, cuando ya se haya definido el tema, cuando ya la derecha, a mí no me gusta... Yo no soy de centro ni de centro derecha, yo soy desvergonzadamente de derecha. Ultraderecha. No. Mire, es que eso de derecha, a propósito, es que hizo muy bien eso de derecha. Usted dicen que usted es ultracatólico, ultraconservador, ultraderecha. Pero sí sabe quién tiene el derechómetro. El derechómetro hoy lo tiene, venga, le digo, la izquierda. ¿Quién lo tiene el derechómetro? Noticias 1, El Espectador, la revista Semana. Entonces, pero usted no es un hombre de derecha. Pero un momento. Pero entonces, en los medios de comunicación, entonces arman una especie de monstruo, una especie de caricatura. Entonces, el de derecha es un hombre enemigo de la justicia social, es que no homófobo, que desconoce, que no le gusta el progreso, que no le gusta dijéramos, de la vigencia de determinados derechos, y hacen toda una caricatura de la derecha. Entonces, el derechómetro, ¿quién es el derechómetro? El que la izquierda diga. Entonces, ahí hay un tema que es claro, porque ser de derecha es partidario de la armonía social, de la sensibilidad social, de la armonía de clases, en fin, de la seguridad jurídica, de la vigencia de los verdaderos derechos humanos, o los derechos fundamentales. Entonces, claro, hay un talante conservador que hoy la sociedad quiere, que hoy la sociedad desea. Mire, todas las razones que los 6.400.000 colombianos tuvieron en el plebiscito, quienes votamos no, son razones conservadoras. Todas. El país está en ebullición y vamos a dar, como lo dimos el 2 de octubre, una gran sorpresa. La opinión pública da una gran sorpresa. La sociedad quiere deshacerse de este régimen, quiere enfrentar al régimen, quiere desafiar al régimen. Y eso, en alguna medida, quienes encarnamos esa actitud, quienes encarnamos ese talante, pues vamos a liderar a grandes franjas de la opinión pública. Y eso se está dando en las democracias occidentales. No solamente qué pasó en Colombia el 2 de octubre, que fue el referente más próximo, nos derrotamos a todo el establecimiento. No, hay un avance de la derecha en varios... A toda la mamertería intelectual, a toda una clase dirigente que es sorda, ciega, muda, y yo le agregaría suicida, a todo el Estado, a la mayoría de los medios de comunicación, al concierto internacional, al presidente Obama, a la Unión Europea, y los derrotamos. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Inglaterra con el Brexit? Exactamente lo mismo que acaba de pasar en Austria. Quien ganó en Austria, la bandera era volver a llevar y a colocar los valores cristianos en la Constitución austriaca. Hay un avance de la derecha. Por eso, y aquí en Colombia también, y es evidente, y es claro. Esa coalición despierta que se ha hablado, ¿en qué consiste? Usted está apoyando a Marta Lucía, probablemente se unirían al candidato que resulte de la escogencia del Centro Democrático. Es decir, ¿cuál es el futuro que le ve usted a su candidatura desde el punto de vista de la coalición? ¿Cómo piensan llegar de cara a las elecciones? ¿Cómo Mire, está viendo usted el panorama? Yesid, ¿qué hay de cierto en todo eso? Primero,
esa coalición despierta empezó a despertarse el año pasado, en octubre. Segundo, hay una voluntad política de esos sectores plurales que convergimos el 2 de octubre, que no solamente fue el Centro Democrático, ni solamente fueron sectores del Partido Conservador, sino de la Colombia Creyentes y la Reserva Activa de la Fuerza Pública, de muchos sectores. Bueno, hay una amenaza clara a la democracia, hay unas, dijéramos, reiteradas posiciones que en alguna medida convergemos frente a lo que fue los acuerdos de La Habana. En eso todos estamos de acuerdo, en la urgencia de armar un frente común, ojalá para la primera vuelta. Yo he hablado con mucha insistencia con el presidente Uribe y con el presidente Pastrana, y tengo toda la disposición. Por culpa mía no será que ellos no se ¿Usted qué les ha dicho? Pero, como reza el adagio popular, sí, el demonio está en los detalles. ¿Y en cuál detalle está el demonio? No, que no sabemos cuál es el procedimiento. Pero bueno, el Centro Democrático va a escoger ahora un candidato. Sí, pero ellos escogieron la fórmula para llegar al candidato de ellos. Exacto. Y dice, que se enfrentará con la doctora Marta Lucía y conmigo. Exacto. Hasta ahí va el acuerdo. Hasta ahí va el acuerdo, va ahí lo conversado, porque no hay ningún acuerdo. Hasta ahí va lo conversado. Pero a partir de allí no se sabe cuál es el procedimiento que se va a escoger para lograr candidato único de este sector para la primera vuelta. ¿Y a usted le gustaría ser el llamado candidato que diga Uribe? El candidato que sea el producto de esa convergencia. ¿Y qué sería? ¿Una consulta? Eso es lo que no se ha establecido, eso es lo que se está esperando. Ojalá eso se haga antes de mayo del año entrante. ¿Y cuál de los candidatos, por ejemplo, del Centro Democrático a usted le gusta? No, a mí me gusta mi propuesta, yo respeto. ¿Pero cuál de los precandidatos le gusta? Iván Duque. Lo respeto a todos. Tienen, dijéramos, un recorrido administrativo, un recorrido político, y a la condición de ellos, o reúnen las características y las condiciones para estar aspirando a lo que está aspirando. Pero desde luego, mire, cada día trae su afán. Por el momento yo me preocupo por seguir convocando al ciudadano, seguir levantando unas banderas, seguir señalando unos rumbos, unas rutas, seguir articulando muchos sectores que piensan igual o se aproximan a nuestras propuestas. Y ahí vamos a ver, tengo la decisión política, la tengo, de promover la convergencia, la estoy promoviendo, pero tengo mis temores también porque esto no se concreta, no hay procedimientos claros, no hay procedimientos definidos y el tiempo pasa y pasa y pasa. Pues le tocará irse solo. Y sigue pasando, entonces ojalá esto se logre concretar. Pero bueno, si no, pues se va solo. Será en la segunda vuelta que nos toque converger. Bueno, doctor Ordóñez, usted tiene varios contradictores políticos y me imagino que todos los días los escucha diciéndole todas clases de observaciones sobre lo que es usted y sobre lo que usted ha defendido. Vamos a escuchar a dos personas que son de sus principales contradictores, a ver qué dicen y usted qué les responde. Lo invito a que los veamos. La campaña del señor Ordóñez está siendo maquillada por temas de asuntos religiosos católicos, lo que atenta contra 50 millones de personas cuando el día de mañana él, siendo presidente, quiera imponernos sus dogmas de fe a todos los ciudadanos. Pero adicionalmente estoy seguro que los resultados serán una bofetada electoral para decirle a él que Colombia es un estado laico. Estoy totalmente en contra de que el exprocurador Ordóñez sea candidato a la presidencia. Es una persona que es del siglo XVIII, del medioevo, quemaba libros, discrimina a las mujeres, discrimina a las personas LGTBI, duró 3 años de procurador y fue destituido por tráfico de influencias, por comprar voluntades para ser procurador. ¿Se imaginan este hombre de presidente? Bueno, ahí están dos contradictores acérrimos suyos. ¿Qué respuesta para Germán Perfetti y para Lidio Uribe? Mire, el señor
¿Per qué? Germán Perfetti. Perfetti. Bueno, el señor Perfetti dice... Le va a dar una bofetada a usted no sabe lo que está diciendo. Ignora lo que estamos haciendo. Ignora la convocatoria que estamos haciendo a la ciudadanía. Señala señala como gran crítica que nosotros estamos haciendo una convocatoria religiosa. Eso no es cierto. Aquí esto de religioso no tiene nada. Aquí estamos de acuerdo en temas políticos, con personas que tienen convicciones, hasta donde yo entiendo, todos los colombianos tenemos derecho a tener convicciones religiosas y morales y políticas. Pero aquí la convocatoria que estamos haciendo es en torno a unos aspectos políticos, a unas realidades políticas. ¿Cuál es? Hay unas políticas públicas de familia, hay unas políticas públicas del Estado que consideramos están amenazando a la familia y a las convicciones de nuestros colombianos. Bueno, vamos a enfrentarnos. Hay temas acordados en La Habana que para nosotros son abiertamente amenazantes, no solamente contra nuestros derechos y contra nuestras libertades, sino que amenazan igualmente a la democracia colombiana. Bueno, y estamos enfrentando. Hay temas económicos. Consideramos nosotros que este es un Estado confiscatorio, que hay que promover la iniciativa privada. Bueno, y estamos haciendo propuestas. Consideramos que la inseguridad ciudadana es uno de los grandes problemas que tiene el ciudadano común y corriente, y estamos haciendo propuestas. Consideramos que el sistema de salud es un sistema de salud absolutamente ineficiente, absolutamente ineficaz, y estamos haciendo unas propuestas. Consideramos que el Estado abandonó el campo, abandonó al campesino, que es menester políticas públicas precisamente que lo prioricen nuevamente, y estamos haciendo propuestas. Y estamos haciendo propuestas en materia de educación, y estamos haciendo propuestas en los más disímiles temas del país, y estamos haciendo propuestas en materia pensional. Algunos creen que aquí se debe aumentar la edad para pensión de jubilación, y creen que se debe acabar con pensiones. Nosotros creemos que no hay bomba pensional, que lo que hay es una bomba social. Sí, que eso hay que enfrentar con políticas públicas. Nosotros consideramos que una de las formas para enfrentar la creación de empleo, más que crear empleos, es formalizar la informalidad para lograr empleo dignos. Bueno, hay infinidad de cosas. Bueno, entonces, el señor Perfetti no sabe lo que está diciendo, porque no sabe lo que estamos proponiendo. Y Alirio Uribe, representante de la Cámara, pues le recuerda la quemada de libros en Bucaramanga, dice que usted es un hombre del siglo XVIII, el tema de su destitución por tráfico de influencias, y se pregunta, ¿se imaginan a este hombre presidente? Bueno, yo no sé si ese señor será abogado o que es abogado. Alirio Uribe es la persona que en su momento fue del colectivo... Usted debe ser abogado, ¿no es cierto? Es de ese colectivo, el colectivo que muy próximo a la FARC. ¿Sí? Es abogado, pero él trabajó en el colectivo José Alvear. Eso, bueno. Parece más agrónomo que abogado. Parece no distinguir qué es una anulación y qué es una destitución. La destitución es una sanción penal o disciplinaria. Bueno, y le recuerda la quema de libros. Momento. Y a mí no me destituyeron. Anularon su elección. Perfecto, sí. Si me hubieran destituido, yo no pudiera estar aquí, no pudiera estar aspirando porque me hubieran inhabilitado. Simplemente le dijeron a la Corte Suprema, usted cometió un error. A la Corte, no a mí. Entonces, primero, no creo que sea abogado. Y si sea abogado, pues por favor estudie esa distinción, que es elemental en derecho público. Que quemé libros. Siglo XVIII, la famosa quema de libros suya en Bucaramanga. Usted debería explicar muy bien por qué quemó en ese momento esos libros. Yo no sé. ¿Ustedes le preguntan a Gustavo Petro por qué participó en la toma del Palacio de Justicia? Hay que preguntarle. No, es que no le preguntan. Entonces, simplemente esto. La quemada de libros. Mire, en alguna oportunidad me dijeron, ¿usted volvería a quemar libros? Yo le dije, no, yo no volvería a quemar libros. Diseñaría políticas públicas para formar buenos ciudadanos. Pero porque fue un acto, una pedagogía
que se hizo hace 40 años para llamar la atención sobre un tema, ¿sí? Entonces, es indudable que volver a repetir eso, Sí. no lo digo por usted, sino porque Sí. hace este señor, pues es que llamarlo, pues es una actitud un poco reiterativa y que no tiene ya sentido Pero se lo recuerdan hacerlo. todo el tiempo y en Porque- campaña se lo van a recordar. Por supuesto, pero eso que sobre todo es la izquierda la que hace eso, yo les digo, ustedes quemaron un palacio de justicia y quemaron un palacio de justicia actuando como sicarios de Pablo Escobar y quemaron un palacio de justicia con unos magistrados, con unas personas, con unos seres humanos y quemaron un palacio de justicia para desaparecer las pruebas de unos delincuentes magnicidas. Yo quemé unos periódicos. ¿Periódicos? Sí, no, libros no quemé. ¿No eran libros? No, quemé unas revistas. Que decían que eran libros de Mar, de García Márquez. No, eso es No. parte de la novela. ¿Y qué periódicos? Entonces, ¿yo qué voy a saber? Hace 40, ¿usted sabe Claro. qué hizo hace 40 años? No había nacido, doctor. Bueno, entonces... ¿Y ima- esa pedagogía que usted dice para qué era? Imagínese usted, es una pedagogía para resaltar la necesaria formación que se debe tener en valores, en principios. Entonces, es indudable que esos aspectos, pues, carecerían de seriedad. Porque hoy, dijéramos, frente a unos genocidas, frente a unos responsables de crímenes de guerra, frente a unos secuestradores de niños, frente a unos narcotraficantes, frente a unos, dijéramos, sembradores de minas antipersonales, frente a unos violadores de niños, se les pretende convertir, se pretende legitimar, se pretende señalar como conductas legítimas, producto de determinadas circunstancias sociales. Entonces, cuando pasa eso, usted no considera que pretender reiterar en lo mismo, como lo hace este personaje que acabo de hablar, pues Dime, es por lo menos algo bastante exótico. Pero bueno, ese tema se lo seguirán sacando cada vez que puedan. Doctor Ordóñez, el tema de las FARC. Usted es presidente de Colombia en una eventualidad. ¿Qué pasaría en sus manos con el acuerdo de paz con las FARC, con la participación política de la guerrilla? Hay unas cosas que han venido avanzando, que ha dicho la Corte Constitucional en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz. Contra viento y marea hay muchas dificultades, se han ido desmovilizando o se ha ido haciendo la dejación de armas, la entrega de armas y toda la implementación del Acuerdo de La Habana. Pero llega en una eventualidad Alejandro Ordóñez a la presidencia y usted haría trizas, como dicen por ahí, el acuerdo, o usted qué haría. Mire, no, ahí hay varias cosas. Sí. Antes de hacerme esta pregunta, y antes de hacer la pregunta a otros de los candidatos, Sí. vale la pena que les hagan esta pregunta a los señores de la FARC. ¿Van a entregar a los niños secuestrados? ¿Los entregaron? ¿Entregaron todas las armas? ¿Se desmovilizaron realmente? ¿Se desmovilizaron las milicias? ¿Qué pasó con el 50% de los desmovilizados que hoy ya no están en dichas zonas? ¿Siguieron narcotraficando? ¿Cómo van a reparar las víctimas? ¿Con traperos? ¿Y con máquinas de afeitar? Esa pregunta hay que hacerla. Hay que hacerla para saber realmente cuál es la voluntad que tienen ellos de cumplir lo acordado. Ahora, y una vez respondido ello, pues vale la pena advertir lo siguiente. Aquí hay una gran déficit y una gran deuda con la sociedad.
con la sociedad, con la opinión pública, con el pueblo colombiano, que le fue desconocido su decisión, que fue desconocida la norma más elemental que existe en toda la democracia, que es la norma de las mayorías. Por poquito sí, por 1, por 2 votos, por 1000, por 5000, son las normas de la mayoría. Es indudablemente que a partir de allí hay un acuerdo espurio, hay un acuerdo ilegítimo, ¿sí? Ahora, esa deuda pues hay que saldarla, y la Corte Constitucional ya ha dado pistas, la Corte da bandazos para un lado y para otro lado, así como avaló el latrocinio del 2 de octubre, porque terminó convalidando o sacando de debajo de la manga unas competencias refrendatorias del Congreso que no las tenía por ninguna parte, simplemente para desarrollar la agenda política del gobierno. De ahí la gravedad de que la Corte Constitucional, o lo dañino que ha sido que el presidente tenga competencias para integrar ternas y elegir magistrados, porque termina cooptando a esa Corte, la ha cooptado, pero la Corte ha dado bandazos. Y ha dicho, mire, ese acuerdo pues no tiene naturaleza constitucional, no hace parte de la Constitución, lo dijo la Corte en reciente sentencia, sino que eso tienen que ingresarla a la Constitución con actos legislativos y con normas legales. Pues el Congreso tiene la potestad para hacer modificaciones, para deshacer muchas cosas. Ahí hay unas competencias que están en cabeza del Congreso que hay que investigar, pero lo cierto es que hay que saldar esa deuda que se tiene con los colombianos, que le ha generado tanta ilegitimidad y que le ha dado este carácter de espurio a los acuerdos de La Habana. Sí. Para finalizar, doctor Ordóñez, unas preguntas rápidas. ¿Usted apoya el uso del preservativo, del condón, sí o no? Pero ahí tiene que preguntarse, porque así la pregunta no, pero pues es queda que trunca. Pero preservativos, ¿qué? ¿Para que se repartan en dispensadores en los colegios? Sí. ¿En las esquinas, en las escuelas? ¿Para que eso se convierta en política pública? Sí. ¿Esa es la pregunta? Sí, le pregunto si usted apoya. Entonces, lo que yo digo es que aquí toca más formación para que el joven responsablemente pueda tomar decisiones de esa naturaleza. He acuñado una frase. O sea, usted no está en contra del condón como se dijo la semana pasada. He acuñado una frase y lo he dicho: más valores y menos condones. Más valores y menos condones. Sí, de decir, porque la educación sexual ha fracasado estruendosamente en Colombia, porque la educación sexual se ha dedicado simplemente a repartir condones y a repartir preservativos para enriquecer a las empresas multinacionales. Ha sido el gran negocio, pero como política pública ha fracasado. Se ha disparado el embarazo adolescente, de manera exponencial. Entonces es indudablemente que ha habido un gran fracaso de esa política pública para reducirla a lo que se ha dicho. Bueno, pero ahí está su respuesta: más valores y menos condones. Sí, es lo que usted dice. Mayor formación, Okay. Para darle responsabilidad a los ciudadanos, a los jóvenes, para poder tomar responsablemente decisiones en esa materia. Le voy a nombrar una serie de personajes ya para finalizar y usted nos responde cuál es la primera palabra que se le viene a su mente. Álvaro Uribe. Líder. Germán Vargas Lleras. Candidato. ¿No más? Candidato. Bueno, Gustavo Petro. Gustavo Petro. 3 palabras pueden ser, o 4. Alcalde destituido, al cual sus amiguis de la CIDH le regalaron la impunidad. Piedad Córdoba. Piedad Córdoba. Una activista próxima a Maduro, próxima a las FARC, próxima a varios movimientos que hoy aparecen como insertos en la institucionalidad. Bueno, una palabra: Santos. Santos.
El socio de Timochenko, Timochenko. el socio de Santos. Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, el socio de Santos de Timochenko. Y su ciudad, Bucaramanga. Paraíso en la tierra. Bueno, muy bien, doctor Alejandro Ordóñez, muchas gracias por estar aquí en Canal Capital en esta entrevista sobre su candidatura y lo que viene. Muchas gracias a usted. Muy agradable esta invitación. Muy agradable reencontrarme con usted después de tantos años en que recordamos al iniciar que por lo menos 6 años. Así es. Lo felicito por su labor periodística y ojalá me vuelva a invitar. Claro, aquí bienvenido, doctor Ordóñez, porque aquí escuchamos a todas las voces y a todas las opiniones. Claro, claro. Y a todos los televidentes que nos siguieron por nuestra señal abierta en Bogotá, Cundinamarca, el resto del país, en redes sociales, gracias por estar con nosotros y vamos a seguir en los próximos días entrevistando a más candidatos, precandidatos a la presidencia de la República. Muy buenas noches.